El año que termina nos mostró que la discusión sobre las penas fue propuesta de campaña frente a varias elecciones en América. Donald Trump propuso bajar la edad de imputabilidad, Javier Milei impulsó una reforma del Código Penal y José Antonio Kast en Chile hizo del Plan Implacable una bandera de gestión. Buenos días, soy Juliana Montani. Acompáñame a analizar la realidad más allá de los hashtags y los titulares. Hoy entrevistamos a la doctora Mariana Iriani, jueza penal de Mar del Plata. Es impulsora del programa Gaia y una de las autoras del marco teórico que hoy vamos a discutir. Cuando hablamos de delito y castigo, casi siempre discutimos penas, cárceles y policía, pero hablamos poco de conciencia, de trauma o de patrones de repetición. Sin embargo, cualquiera que haya pasado por un juzgado, una cárcel o una historia familiar atravesada por violencia, sabe que el delito rara vez empieza en el momento del hecho. Hoy vamos a explorar una experiencia poco convencional que se desarrolla dentro del sistema penitenciario argentino y que propone una pregunta incómoda. ¿Y si la reincidencia no fuera solo un problema legal o social, sino también un problema de ciencia y de conciencia? Desde el 2018, el programa Gaia trabaja con personas privadas de la libertad en el complejo penitenciario de Batán, integrando enfoques sistémicos, neurocientíficos y fenomenológicos como las constelaciones familiares. No reemplaza a la ley ni promete soluciones mágicas, pero propone algo distinto: intervenir allí donde el castigo no llega. Buenos días, jueza Mariana Iriani. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vos venís de una larga trayectoria judicial. ¿Qué es lo que te llevó a pensar que el derecho penal tradicional no alcanzaba para explicar la repetición del delito? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Em, Toda esta observación que me llevó estos 39 años desde distintos ángulos en la intervención profesional, como defensora, como empleada de distintos organismos y después como jueza, también de distintas juzgados en distintas instancias. Lo que pude captar a lo largo de todos estos años es tanta cantidad de elementos que confluyen en el momento que la persona comete un delito y que el derecho penal de alguna manera, en eso de hacer una aplicación objetiva de la ley o lo menos subjetiva posible, deja fuera. Y justamente esos elementos que deja fuera, terminé viendo a lo largo del tiempo que son los que terminan determinando esa conducta. Entonces es una contradicción esto de querer indagar o ver el efecto que provoca un juicio oral, por ejemplo, para todos los intervinientes. Nadie sale igual después de un juicio oral. Nadie no queda intervenido en la conciencia, de darse cuenta desde el ángulo que le toque intervenir, como perito, como testigo, como juez, como imputado o como víctima. Darse cuenta de un montón de cosas que sucedían en su vida de las cuales no eran conscientes. Y esa observación inicial y el diálogo, sobre todo con los imputados, determinadas repeticiones o actitudes, sobre todo en el penal juvenil, de los jóvenes que hacen cosas que son inexplicables y que son un copio y pego de su propia historia. Después, en la indagación, yo tomaba conciencia de que no era que lo hacía porque sí, lo hacía porque había una justificación inconsciente que obviamente el derecho penal no revela. Y ahí me empecé a dar cuenta el corto espectro que tiene el derecho penal en relación a la persona que está juzgando. Entonces empezó una larga búsqueda, allá por el 2012, de ver cómo acceder a esa otra parte, desde qué dinámica, desde qué intervención. eh, bueno, y así fue que empezó todo esto. ¿Y cómo trabaja el programa Gaia en estos
patrones inconscientes de repetición que se ven y se reviven en un juicio? Bueno, por empezar quiero decir que todas las dinámicas que yo de alguna manera propicio que se desarrollen en la unidad penitenciaria, primero las pasé por mí. Em, y cuando vi lo que pasaba en una constelación, sin entender demasiado, pero viendo lo profundo que es y dónde está la información real en términos físicos, empezó, además de que una búsqueda de ver si podía utilizar ese recurso para que la persona que comete un delito tuviera conciencia de sí mismo y pudiera atravesar esa autoobservación, ese insight, esto de verse que permite la constelación y que las constelaciones muestran en carne viva. Pero bueno, fue todo un camino donde yo necesité ver y explicar y salir del derecho, obviamente, para poder de alguna manera fundamentar qué pasa en una constelación, que no es magia, que no es esoterismo, que no es religión, sino que es el funcionamiento de la partícula humana, para decirlo, eh, hacer una aplicación al caso justamente, y atravesada, y eso es lo más difícil de esto, sacarme el ropaje de abogada, de jueza, y empezar a darme cuenta que la conducta humana ya no se puede analizar si no es interdisciplinarmente, multidisciplinarmente, de manera lineal, o sea, todas las ciencias tienen un aporte cada vez que un humano hace algo, y multidimensionalmente, porque acá sí interviene algo que es el no tiempo. O sea, cuando una persona ancla un trauma, no está en ese presente, está en un presente eterno, que no es ese momento en sí mismo, sino que esto que lo que los griegos llamaban cronos y kairos, y esto no se puede analizar solamente desde el derecho, porque en la conducta humana delictiva confluye todo esto. Entonces empecé un día a leer un poco de física, un poco de biología, un poco de anatomía, un poco de antropología, y enlazar todos estos conocimientos a través de una lógica diferente, haciendo como el camino inverso de esta polarización que tuvieron las ciencias, que llegaron a tales extremos que perdieron esta conexión que yo creo que la conducta humana nos brinda, esa posibilidad de volver a analizar todo desde una cosa única, ¿no? Desde un punto único. Yo pido disculpas porque yo lo explico desde cómo yo lo he podido ir internalizando, justamente porque no se habla desde una ciencia, sino desde una visión más integral, más macro de todo. Ujú. Y cambiando los paradigmas, obviamente a través de los nuevos escritores, los nuevos investigadores, y el nuevo interés de la ciencia por el estudio de la conciencia. Y, Hoy el paper más visitado de toda la historia es el relativo a la conciencia. y desde este punto de vista, ¿cómo dialoga este enfoque con la criminología clásica, con la neurociencia más mainstream, sobre todo con esta novedad que estás introduciendo vos de trabajarlo en un contexto carcelario? Bueno, todas las neurociencias, sobre todo el abordaje de la conciencia a través de las neurociencias y el empezar a ver que la conciencia es algo que transcurre en la sustancia que nos aglutina y no en algún espacio del cerebro o en algún lugar específico, sino que es un todo que conecta todo. Y esto lo dice, hay un físico italiano que es Federico Fajin, que es el creador de las pantallas táctiles, entre otras cosas, el microprocesador, o sea, es una persona que nos facilitó la vida muchísimo.
y está presente todos los días de nuestra vida, aunque no lo sepamos. Y él llega a la conclusión, como la mayoría de los matemáticos hoy, que hay un límite en la investigación que tiene que ver con repensar la existencia al revés, desde lo que no existe que proyecta lo que existe. Y desde ese no existe es donde trabajan las constelaciones y donde pudimos ver en muchos casos esta, esta maravilla de la toma de conciencia de una persona que está atrapada por el sistema penal y que de golpe se da cuenta de algo de sí mismo que sucedió hace mucho tiempo y el efecto es liberador, porque en ese ámbito, en el de la conciencia, rigen otras reglas diferentes a las que nosotros conocemos dentro de lo que podríamos llamar la temporalidad o la rutina, la vida lineal. Hay una no linealidad que es mucho más fácil de acomodar, para decirlo en un idioma que se entienda. Te das cuenta y algo sucede con relación al reacomodamiento de la información adentro tuyo. Lo que es algo que persiste, un dolor, un, eh, los psicólogos lo representan con un iceberg y una U, donde se ancla el trauma, ¿no? La U. Y yo desgranando un poco ese cuadro que de alguna forma simboliza que el 97% de lo que vos haces está ahí y que solamente en el 3% que aflora del iceberg es de lo que tenés conciencia respecto de tus propias acciones, cuando se ingresa a analizar qué hay ahí abajo en la vida de cada persona, ese trauma, le sacás la U y hay una trama, ¿no? Y esa trama transcurre con una simbiosis de conocimiento que tiene la persona entre su conciencia, su mente, su cuerpo y el contexto. En principio, como cuatro espacios que todo el tiempo confluyen. A su vez, otro marco mayor que es el de su propia familia, sus clanes. Otro marco mayor que es el de la especie y otro marco mayor que es el del entorno. Y esta trama que está ahí en la parte de abajo del iceberg tiene estos dos condimentos. Tiene un tiempo lineal y tiene un tiempo no lineal. Y en el tiempo no lineal, las personas van arrastrando eso que quedó ahí, por ahí, un hecho traumático de los 3 años, un abandono, un divorcio, los problemas de la humanidad no son los problemas, o sea, la persona que comete un delito tiene los mismos problemas que puedo tener yo o vos. Lo que pasa que lo que reactiva eso es ir a delinquir. Yo voy a hacer terapia, me deprimo, ¿entendés? Tengo otro tipo de recursos en vez de tener ese que además puede ser un patrón repetitivo. Una crítica habitual a estos enfoques es que podrían diluir la responsabilidad individual. ¿Cómo se trabaja en la noción de responsabilidad sin quedar, por un lado, en la culpa paralizante que no deja avanzar y por el otro, sin caer en el determinismo que viene dado que el delito viene dado de una situación social o cultural? Bueno, en principio mm, es algo complementario. Esto, al ser un experimento de alguna forma, es un proyecto que tiene intención de ser científico y de hecho ya tenemos un estudio estadístico hecho. Estamos tratando de ver primero qué le provoca a la persona en sí misma y a su clan. Segundo, cómo eso repercute en el tiempo que le quede de condena dentro de la unidad y a lo largo del tiempo, porque la constelación tiene esto de que la parte inconsciente, justamente por esto que te explicaba recién, que tiene otros patrones de funcionamiento, como la atemporalidad, los insight, los clics que le van haciendo a la persona, se van sucediendo a lo largo que van sucediendo cuarentenas, que son el tiempo que necesita la parte inconsciente para reconfigurar esa información nueva que ingresa.
Entonces, tenemos como tres líneas de investigación. Una respecto de la persona en sí misma, otra respecto de ese efecto a lo largo del tiempo de la misma persona, a través de encuestas y de entrevistas. Y la tercera es ver el impacto en la reincidencia. Esto no sustituye la pena, no sustituye tampoco ningún tipo de tratamiento terapéutico, psicológico, médico. Se trabaja sobre imágenes que le hacen sentido a la persona, porque los representantes no saben nada de la vida de la persona y sin embargo asumen en esa constelación roles de familiares que ni siquiera conocen, pero que al que está de alguna manera mostrando ese conflicto que quiere resolver, le hace mucho sentido. Entonces, y esto sucede porque la información no está en lo que existe, sino en lo que no existe. En esa famosa sustancia oscura que dijeron los físicos que descubrieron ahora que es lo que sostiene todo. Este, Así que es muy interesante ver cómo esto también aplica a la conducta humana, que esa también es otra de las cuestiones de la ciencia, ¿no? Que es como pareciera como que las partículas no somos nosotros. Y la verdad que nosotros somos las mismas partículas de lo cual está constituido todo lo que existe. Entonces no hay que esperar, no se puede no esperar que reaccionemos igual frente a estos descubrimientos de lo que es, por ejemplo, es algo muy interesante el estudio de las neuronas espejo que se han descubierto en el campo de las neurociencias. Eh, y lo que yo veo que sucede todo el tiempo en una constelación es eso, es el efecto de la neurona espejo, que viendo, porque no solamente le provoca un desarrollo o una apertura de la conciencia a la persona que está resolviendo el conflicto, sino a todos los demás que tenemos algún conflicto parecido. Y eso sucede por esto de las neuronas de espejo, que se activan cuando ven algo que está sucediendo en otra persona y uno lo hace propio. ¿Mm? Eh, Se hace como propio. O sea, el insight es no solamente para todos que participan propiamente de la constelación, sino para todos los que estamos ahí. Muy interesante. Y hablando sobre la evidencia, leí un paper sobre el programa Gaia que sostiene que redunda en mejoras en la convivencia, menos sanciones disciplinarias, en bienestar entre las personas privadas de la libertad que están bajo este programa. ¿Qué dirías hoy que el programa puede demostrar con bastante certeza? ¿Y qué le faltaría para poder desplegar todo su alcance? Bueno, en principio la idea nació con la intención de que esta sea una oportunidad que pueda tener toda persona que pasa por el sistema penal, la oportunidad de participar de una constelación y verse. De hecho, la invitación viene por ahí. El programa inició en el 2018. Hasta el 2020 trabajamos en una cárcel de mujeres y en ese marco se hizo un análisis estadístico que lo hizo un investigador del CONICET, hoy bioinformático, que trabajó con un grupo de referencia y otro de cotejo. O sea, el grupo de cotejo con un grupo que no participaba. Y los resultados que tuvimos fue un primer resultado parcial que era que todas las que habían empezado constelaciones habían tenido interés por hacer actividades nuevas dentro de la unidad. Por ejemplo, talleres, por ejemplo, estudios distintos que hay, posibilidades de capacitaciones y demás. Y sobre el final de esa encuesta, lo que pudimos rescatar o concluir fue que la gran mayoría o sea, la totalidad de las que habían participado habían adquirido recursos frente a las adversidades. Y justamente el tema de tramitar la adversidad es uno de los temas de retener el impulso
y reconducirlo cuando se trata de ir a cometer un delito. Eh, Porque la conciencia funciona como si fuera un elástico, y la persona que comete un delito lo tiene estirado ese elástico. No cualquiera puede ir a cometer un delito, no cualquiera puede llevarse a su casa algo que no es de él. Hace falta que ese aspecto de la conciencia que le permite eh, cometer ese hecho esté de alguna manera, a mí se me ocurre simbolizarlo como un elástico que se estiró. Como está muy estirado, también el trabajo del regreso es muy rápido, porque es como que el elástico vuelve rápido. Las personas que cometen delitos se dan cuenta de muchas cosas mucho más rápido que, eh, que por ahí cualquier persona que no está en ese ámbito o en ese límite eh, de, de, de alguna manera de autodesafío en el desarrollo de las experiencias. Entonces, lo que notamos fue eso, que el regreso es muy rápido y muy efectivo también. Ahora estamos en una segunda etapa en la cárcel de hombres, que es una cárcel que tiene 1.500 internos, Esto es en Mar del y Plata, ¿verdad? en Mar del Plata, sí. Y ya pasaron por el programa aproximadamente 500 internos. Estamos llegando a lo que se llama en biología o en el estudio de las especies a una masa crítica, o sea, una gran cantidad dentro de un porcentaje que provoca, en términos de conciencia o cambios de hábito, determinadas cuestiones que estamos en el análisis de verlo. Pero bueno, como todo esto, esto es lento, es un proceso que entre las dificultades que tienes y que vos decías, vos me preguntabas, bueno, está financiado por una fundación y el trabajo es de voluntarios. Todos los consteladores son voluntarios y los que estamos trabajando en la parte de investigación también, y ir 2 veces por mes a la unidad y trasladarse y dejar sus actividades y sus cuestiones, es todo un tema que estaría bueno que en el futuro pudiera tener algún tipo de financiamiento, sobre todo después que eh, tenemos intención de publicar un paper con todos los requerimientos de este tipo de investigaciones, eh, que ayude un poco a mejorar las políticas del Estado en este sentido y le dé a las personas que estén privadas de libertad esta oportunidad que sinceramente les cambia la vida. ¿Ves que es escalable? Por ejemplo, si se pudiera implementar este programa Gaia o similar como una política pública nacional, ¿crees que este enfoque podría complementar al sistema penal? Sí, sí, si me decís, sería mi deseo que pudiera estar en todas las cárceles complementariamente a cualquier tipo de tratamiento, porque también requiere voluntariedad. Es una de las cosas que proponemos, que se quede a observar o a participar, el que realmente resuene con querer verse. Y verse no es fácil, o sea, mm, siempre digo que después del acero y el diamante lo más duro es verse a uno mismo. Y bueno, es un tema este de querer, porque también hay que considerar que después la persona queda encerrada en una celda, sin contención, y muchas de las críticas que se hacen a las constelaciones, justamente porque van al hueso de los conflictos, es cómo queda la persona después, y la necesidad de contención y demás. Entonces, em, hemos aprendido muchas cosas respecto de el grupo de consteladores. Tenemos un equipo que está liderado por un psiquiatra que trabaja en Buenos Aires y que es formador de consteladores y que supervisa el trabajo que hacen los consteladores, un poco para orientar esto de adaptar el recurso al medio. eh, y también tenemos esto de observar hasta dónde el efecto, hasta dónde conviene que la persona se vea,
en un ritmo más lento, no es que va a un taller particular y quiere ver todo y después total queda en contacto con la consteladora. No se trata de eso la cárcel. Entonces, es todo un aprendizaje de adaptación. ¿Y queda algún lugar para la víctima en este enfoque que trabaja tanto con, con la historia del victimario? Bueno, es que la víctima, esto que voy a decir probablemente suene polémico, pero la víctima forma parte, cuando uno es víctima de un hecho ilícito, queda en esta parte inconsciente enlazado con la vida del victimario. Ese efecto que a uno le pasa cuando es víctima de un delito hace que no me lo puedo olvidar, eh, se marca la fecha, se marca porque el cuerpo registra toda una cantidad de sensaciones, percepciones, emociones que hacen que sea muy, muy difícil. Se pueden borrar, se pueden mitigar, pero no desaparecen. Y eso hace que el sistema del imputado con el sistema, y acá te voy a hablar un poco de lo que es el derecho sistémico, ¿no? Los sistemas familiares son diseños, quedan enlazados, quedan de alguna forma vinculados. Esto se ve muchísimo, muchísimo en los juicios orales, muchísimo. La víctima puede asumir, y en realidad se fomenta esto de luchar para que lo condenen al imputado, que de hecho eso sucede porque el sistema penal va a seguir funcionando así, no sabemos por cuánto tiempo, pero va a seguir funcionando así. Pero, pero además pasa esta otra cosa, o sea, esto que sucede en ese ámbito subterráneo del iceberg, en donde va a quedar registrado ese hecho en la vida de los dos. Entonces, la víctima siempre está presente en una constelación y mucho más lo estamos viendo ahora en el tema de los homicidios. La persona que fallece en un hecho ilícito, o por muerte voluntaria, accidental, como sea, no importa, em, está integrada a la vida del imputado. Y el imputado, tuvimos un caso muy particular que eh, un hombre grande que había matado a otra persona, no importa el caso, porque en realidad lo que analizamos es el hecho en sí mismo, no los detalles de lo que sucedió puntualmente. Eh, su trauma era qué pasaba en esa familia con esa silla vacía. Y fue constelado. Yo pocas veces vi a un hombre grande llorar así. Y a partir de ahí fue como que eso que está encriptado en la parte del hielo profundo va emergiendo y se ubica en un lugar donde no molesta tanto. Entonces la persona puede seguir. Y como el efecto de la observación es eh, multidimensional, para decirlo de alguna manera, no quiero usar la palabra cuántico porque no me creo con la capacidad de explicarlo, pero sí veo cómo lo que hace una persona en el marco de una constelación repercute como si fueran los círculos que uno tira cuando tira una piedra en el agua y repercute a lugares insospechados y se va como entrelazando con otras cuestiones que yo creo que solo la realidad va articulando, no dependen de nada más que de esa intención, y llega a lugares insospechados. Todavía no hemos trabajado en la víctima en sí, o sea, la víctima quizás tiene más espacios donde puede de alguna forma hacer este tipo de cuestiones, particularmente porque no está detenida en la mayoría de los casos. Pero el trabajo del imputado, incluyendo a la víctima, a mí no me cabe duda que provoca un efecto en los dos sistemas, justamente por esta vinculación. A lo largo de esta conversación apareció una idea incómoda pero poderosa, que castigar sin comprender no es suficiente. El programa Gaia no reemplaza al sistema penal,
pero nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer para que la violencia no se repita como un destino. Gracias, doctora Mariana Iriani, jueza de Mar del Plata, por animarte a correr el foco y abrir este debate. Y gracias a quienes nos escuchan por quedarse en una conversación que no promete respuestas fáciles, pero sí preguntas más profundas. Soy Juliana Montani, acompáñame en el canal de YouTube para seguir analizando la realidad más allá de los hashtags y los titulares.